Como ya lo hemos dicho antes, llega el mes de diciembre y se despliegan una serie de costumbres, es más, desde el mes de noviembre se despliegan una serie de costumbres y tradiciones que nadie sabe de dónde vienen, ni por qué se conmemoran o por qué se celebran. Se pone la corona de Adviento, el árbol de Navidad, las luces, entre muchas otras cosas. Y por supuesto, aparece la imagen también asociada a la Navidad y al pesebre, de los tres reyes magos o aquellos sabios que dice que vinieron de Oriente en busca del nuevo rey de los judíos que había nacido y que había venido casualmente para salvar al mundo entero. Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso fue lo que dijeron los reyes magos, que habían venido de oriente en busca de un rey, y no cualquier rey, el rey de los judíos, pero no cualquier rey de los judíos, uno que ha venido a redimirles y a salvar al mundo entero. Hay quienes dicen y afirman, por ejemplo la tradición católica, que fueron tres reyes magos, nos dan hasta sus nombres. La pregunta aquí es, ¿fueron realmente tres reyes magos? Bueno, déjenme decirles que se presume que fueron tres reyes magos, porque tres fueron los regalos que los reyes magos traían, a saber, oro, incienso y mirra. Entonces alguien dijo, bueno, ahí tienen que ser tres. Entonces por muchos años se especuló y se comenzó a decir que eran tres los reyes magos. Es más, que un cuarto que llegó posteriormente atrasado, pero retrasado con respecto al tiempo. Es más, algunos han llegado a afirmar, no sé cómo ni de dónde, que no fueron tres, ni tampoco cuatro, sino 12, como las 12 tribus de Israel o como los 12 apóstoles. Por supuesto, no hay evidencia ni de una ni de otra cosa, ni que fueran tres, ni que fueran cuatro, ni que fueran 12, pudieron haber sido 50, y cada grupo traía oro, incienso y mirra, una determinada cantidad. Pero las escrituras no nos dicen que fueran tres reyes magos. Con respecto a sus nombres, se les asignó el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y dicen que el cuarto, si más no recuerdo, se llamaba Artaban, si más no recuerdo. ¿De dónde salieron estos nombres? Bueno, estos nombres surgieron de un mosaico que fue encontrado en la capilla de San Apolinar de Rávena el Nuevo, en Italia, entre el siglo V y el siglo VI. En él se distinguen tres reyes magos, creo que tenemos una imagen por ahí, se distinguen tres reyes magos con sus nombres ahí, con sus nombres, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy interesante porque ellos aparecen en este mosaico ataviados a la usanza persa, o sea, como era la costumbre entre los medos y entre los persas. Repito, con sus nombres inscritos, mas no existe evidencia bíblica de que estos hayan sido sus nombres, ¿verdad? El autor el creador del mosaico, pues se les ocurrió por alguna razón ponerles estos nombres. Pero bíblicamente no hay evidencia de que estos se llamasen así. Fue a finales del siglo XVI que el rey Baltasar comienza a aparecer, por ejemplo, con la tez negra.
Los del mosaico, ninguno aparecía con la tez negra. Y los 3 reyes magos llegarían a representar, en la Edad Media, las 3 razas conocidas de esa época. ¿Cuáles eran las 3 razas conocidas de esa época? Bueno, Melchor, por ejemplo, representa a los europeos, que es blanca. Gaspar a los asiáticos, ¿verdad? Los ojitos rasgados. Y Baltasar, como ya dijimos, aparece con tez negra y representa a los africanos. Tal vez podemos poner una imagen ahí también de cómo fueron representados después. Entonces hay discrepancia entre lo que se encontró en el siglo V y VI en Italia, en este mosaico, y lo que en el siglo XVI o la Edad Media se dijo de cómo debían ser y cómo debían estar vestidos y qué raza debían representar los 3 reyes magos. Fue necesario que pasaran más o menos 1500 años para que los reyes magos adquirieran una identidad definida y dejaran de ser representados como sabios persas. 1500 años después las cosas cambiaron. Por otro lado, aunque estos reyes magos llegaron a Belén, debemos recordar, y esto es muy importante, que quienes estuvieron en el pesebre fueron los pastores que apacentaban sus ovejas en las inmediaciones de Belén, no los reyes magos. Ellos nunca estuvieron en el pesebre. Lucas capítulo 2, voy a darme el lujo de leerlo, oiga. Lucas capítulo 2, versículo 6 al 8, algo así por ahí. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces recordémoslo, todos lo sabemos. Ellos llegaron a Belén, había mucha gente, todo el mundo había venido a empadronarse, según el edicto de César, y bueno, casa llena. Y alguien les prestó un pesebre, que no necesariamente era una edificación de madera, pudo haber sido una cueva, porque había muchas cuevas en Belén, que se usaban para refugiar a los animales. Bueno, y era lo único que había. Entonces entraron a esta edificación, sea una cueva o sea un pesebre hecho de madera, y entraron ahí, y donde comen los animales, ¿verdad? En este recipiente, con paja, probablemente ahí lo acostaron, ahí nació el bebé y ahí estuvo, en un pesebre. Y los pastores de la región, cuando oyeron el anuncio de los ángeles, que había nacido el rey de los judíos, dijeron, bueno, vamos a Belén a ver cómo es el asunto. Y vinieron a Belén y adoraron al niño rey. Los pastores, ¿verdad? Los reyes magos en realidad llegaron a Belén aproximadamente 2 años después. No al pesebre, sino a una casa donde moraban María y el niño Jesús. ¿Qué dice Mateo 2, versículo 11 y 16? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Usted puede leerlo en el contexto. En el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y Herodes estaba interesado. ¿Cómo que nació un rey? ¿Cómo que va a sustituirme a mí? ¿Y dónde es que? Los sabios de Jerusalén le dijeron, bueno, sí, la profecía dice que en Belén. Y entonces le dicen a los reyes magos, bueno, háganme un favor, dicen que es en Belén, vaya, cuando lo encuentren, ustedes nos avisan para ir nosotros también a adorarle. Bueno, ellos siguieron la estrella y la estrella se detuvo en una casa, no en un pesebre. Y dice, al entrar en la casa, donde moraban José, María y el niño, dice, le adoraron y le trajeron presentes. En el versículo 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido
de los magos, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Bueno, ¿y hace cuánto nació ese rey? Bueno, le dijeron los reyes magos. Bueno, según nosotros entendemos, hace 2 años. Por eso Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, no a los niños menores de 5, ni a los niños menores de 3, ni a los niños menores de 1 año, ni a los niños menores de 6 meses, sino a los niños menores de 2 años, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces es un error presentar en una estampa un pesebre con los pastores y los magos, porque los magos fueron guiados por la estrella, pero llegaron a Belén 2 años después, cuando ya estaban morando. ¿En dónde? En una casa. De modo que es inadecuado representar a los reyes magos en el pesebre la noche en que el Señor Jesús nació. De hecho, la tradición católica asigna el 6 de enero como el día de la llegada de los Reyes Magos. Esto me confunde un poco. O sea, no llegaron el 25 de diciembre, como en todas las estampas, o el 24 de diciembre. Ellos asignan el 6 de enero, como inclusive como la día de como la fiesta de los Reyes Magos. Y los niños están esperando el 24 y el 25 de diciembre un regalo, pero el 6 de enero están preparados para recibir otro de los Reyes Magos, ¿verdad? Otra tradición es la que está relacionada con un gordo, ¿se acuerda? El gordo, panzón, vestido todo de rojo, y que hacer que hacer algo así. Sí, Santa Claus. Este en realidad es un personaje ficticio, al igual que Papá Noel o Colacho, que fue inspirado en la vida de Nicolás de Bari. Nicolás de Bari nació en la ciudad de Pátara, en la región de Licia de Asia Menor, el 15 de marzo del año 270 después de Cristo, en Turquía. Y aquí interesante, murió el 6 de diciembre del año 343 después de Cristo. Este hombre, llamado Nicolás de Bari, llegó a ser obispo de la ciudad de Bari, en Italia, de ahí su nombre. Era hijo, según se dice, de padres cristianos que tenían mucho dinero, mucha riqueza, muchas posesiones y una gran fortuna, la que heredaron a su hijo Nicolás cuando ellos murieron. Nicolás era un hombre devoto de Dios, y cuando recibió esta multitud de dinero y de posesiones, la repartió entre los pobres de aquella época y de esta región. Cuenta la historia que Nicolás de Bari se enteró de un hombre cuyas hijas no se podían casar por falta de una dote. Una dote, entre comillas, era un dinero que se daba en compensación por la pérdida de mano de obra barata. Me refiero a las muchachas, a las jóvenes casamenteras. Si las mujeres se mantenían solteras en aquella época y sin empleo, se verían obligadas a prostituirse para poder sobrevivir. Cuando Nicolás de Bari se da cuenta de esta situación, se las ingenia para entrar a la casa de este hombre y dejar la dote correspondiente para que estas muchachas se pudieran casar. Encuentra una chimenea, y en la chimenea colgando unas medias secándose, ¿verdad? Y decide dejar entre estas medias casualmente el dinero necesario para que ellas se pudieran casar. De ahí la costumbre de las medias o las botas que se usan en decoración en el mes de diciembre, y que a veces se echan regalos ahí también para las personas o para los niños. Entonces ya la gente las confecciona un poquito más grande, un poquito más alta, un poquito más para que le quepa más, ¿verdad? De ahí esta costumbre. Nicolás de Bari murió un 6 de diciembre del 346 después de Cristo, y fue canonizado por aclamación gracias a sus generosidades y milagros, por lo que se le asignó un día festivo, repito, el 6 de diciembre. Resulta que durante la Edad Media, la víspera, 5 de diciembre, la víspera de la fiesta de San Nicolás, a los niños, ¿verdad?,
se les otorgaba regalos en su honor para recordar las bondades que hizo San Nicolás de Bari o Nicolás de Bari con los pobres. Sin embargo, aparece en escena Martín Lutero. Y Martín Lutero, con el afán de cristianizar esta fiesta, dice que sería importante pasar la celebración de repartir regalos, la víspera del día festivo de San Nicolás de Bari, pasarlo al 24 o al 25 de diciembre, y que quien repartiera los regalos fuera Christkind, en pocas palabras, el niño Jesús, ¿verdad? El niño Jesús. Pero la iniciativa no prosperó, ¿verdad? Y fue Santa Claus, ¿verdad?, quien se encargó de repartir los regalos. El nombre de Santa Claus surgió del alemán, y ahí se me la ponen un poco difícil, San Nicolaus, ¿verdad? San Nicolaus o Santa Claus, ¿verdad? El nombre Klaus proviene de la palabra con K, Klaus, que es un diminutivo de Nicolaus, la forma alemana del nombre Nicolás. El término Papá Noel proviene del francés, ahí sí me la pusieron más difícil, yo lo voy a pronunciar como está aquí escrito, Père Noël, ¿verdad? Que significa Padre de la Navidad. Entonces, como podemos ver, Nicolás de Bari inspiró a un personaje en las diferentes culturas que gracias a Martín Lutero, aunque tenía una buena voluntad, se fue enrumbando y asociando con la celebración del 24 y el 25 de diciembre de Navidad. Entonces, dependiendo de la cultura, el nombre, ¿verdad?, en la traducción viene siendo lo mismo, Santa Claus. Fueron los migrantes católicos holandeses quienes llevaron consigo el nombre Santa Claus a los Estados Unidos de Norteamérica. Y Santa Claus es una derivación fonética del neerlandés Sinterklaas. En 1809 Sinterklaas fue anglicanizado, o sea, hecho a la forma de los ingleses, ¿verdad? Fue anglicanizado. Así que Santa Claus ya no tenía una apariencia de obispo. Aquí la imagen de San Nicolás de Bari, y así fue reconocido, repartiendo regalos, ¿verdad?, a todos los niños y el mundo entero. Pero cuando los ingleses adoptaron a Santa Claus, entonces le cambiaron el look, por decirlo de alguna manera, y ya no se vestiría como un obispo. Ahora había sido representado por un hombre que se llamó Washington Irving, como un gordo marinero neerlandés vestido de verde. No como el traje que usa hoy, ¿verdad? Vuelvo a repetir, como un gordo marinero neerlandés de abrigo verde. En 1821, más de 20 años después, en un poema anónimo es descrito San Nicolás sobre un trineo con un solo remo, repartiendo los regalos a los niños. El 23 de diciembre de 1823, en otro poema, Santa Claus es descrito como un viejo o un elfo viejo, o un viejo elfo alegre y gordito con una pequeña barriga que se sacude como un bol de gelatina cuando se ríe, ¿verdad? En el mismo poema se denota que Papá Noel o Santa Claus tenía un tamaño diminuto. Era como un duende, ¿verdad? Era pequeñito. Y se hace mención de un pequeño trineo, ¿verdad? En este caso, jalado o remolcado por 8 remos. Algunos con nombres como, a ver, me corrigen si no se pronuncia así, Dunder y Blitzen, al principio, cuyos nombres fueron cambiados a Donner y Blitzen, ¿verdad? Entonces, antes era Dunder y Blitzen con X, y ahora son Donner y Blitzen con Z. Nombres que sonaban más germanos, más alemanes.
Durante la época o la década de 1930, la compañía Coca-Cola contrata a Adam Sundblom para crear varias ilustraciones de Santa Claus o Papá Noel, para ser usadas en su publicidad, en sus anuncios y comerciales en todo el mundo. La primera aparición de Papá Noel con su traje de color rojo fue un anuncio de la Coca-Cola que apareció en la revista The Saturday Evening Post, que sin duda marcó el inicio de varias leyendas urbanas, como que la Coca-Cola y Adam Sundblom eran los creadores originales de Santa Claus o Papá Noel. Esto por cuanto los colores que vestían a Papá Noel, ¿verdad?, o a Santa Claus, en la mayoría de los anuncios y arte promocional de la vida eran los de la Coca-Cola. ¿Cuáles? Rojo y blanco, ¿verdad? Aunque la Coca-Cola popularizó el uso de Papá Noel en anuncios y comerciales, no fue la primera empresa en hacerlo. Antes de las ilustraciones de este hombre Sundblom, hubo una empresa de agua mineral que se llamó White Rock Beverages y la empresa turca de cigarrillos Murad ya habían usado la imagen de Papá Noel o Santa Claus en anuncios durante la década de 1920. Entonces esto de que la Coca-Cola fue la creadora de Santa Claus no es verdad, fue quien lo popularizó y con la imagen de rojo y blanco, quizás como la conocemos hoy. La Pepsi también usó ilustraciones similares a Papá Noel en sus comerciales durante la década de 1940 y 1950, en algunos casos cambiando el color de la ropa de Papá Noel por color azul, el color de la bebida de Pepsi. Fue una empresa frigorífica quien ambientó a Santa Claus en el Polo Norte. ¿Verdad? Esta empresa frigorífica dice, bueno, Santa vive en el Polo Norte, ¿verdad? Y crearon este mito, junto a la señora Claus y un montón de duendecillos que le ayudan a fabricar los regalos. Sin embargo, fue a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que se comenzó a decir que en realidad la residencia de Santa está en Rovaniemi, una pequeña ciudad de la provincia de Laponia, en Finlandia, ciudad que había sido destruida por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y no en el Polo Norte. Quizás esto pueda estar asociado porque la señora Roosevelt, la esposa del señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, al oír de esta aldea decidió venir. Su llegada con su esposo, compraron una pequeña villa, una casa, la que restauraron, y de cuando en cuando venían a vivir ahí, o a pasar ahí, a pernoctar ahí. De manera que la gente, sobre todo la que estaba relacionada con promover el turismo, dijeron, bueno, si ellos pueden vivir aquí, pues Santa y su señora esposa también pueden vivir aquí. Y desde 1948 se comenzó a decir que era el lugar de residencia de Santa, porque en el Polo Norte no puede vivir nadie. Esto se oficializó, bueno, hubo un proceso desde 1985 en que las empresas turísticas crearon toda una villa para que los turistas pudieran venir a conocer el hogar de residencia o el lugar de residencia de Santa, y esto quedó oficializado en el año 2010, recientemente podríamos decirlo. Así que si usted está mandando sus cartas al Polo Norte y no recibe regalos, es porque Santa no vive en el Polo Norte, ¿verdad? Vive en Finlandia. Se dice también que para transportar los regalos, Santa Claus cuenta con un saco mágico. Tiene que ser mágico, definitivamente. Y echa todos los regalos de todos los niños del mundo, los cuales debe repartir a las 0 horas, ¿verdad?, del 25 de diciembre, en un trineo mágico volador. A algunos les llega el 24, ¿verdad? Yo no sé, pero dicen que es ahí, a partir de las 0 horas, a partir de la medianoche. Pero ya algunos niños ya están a las 10 de la mañana del 24 jugando con sus regalos. Que lo reparte en un trineo también mágico, porque vuela, ¿verdad? Vuela, tirado por renos dirigidos por Rodolfo,
un reno que ilumina el camino con su nariz roja, brillante y potente, siendo el último reno en agregarse a esta historia. Se ha dicho también que Santa Claus entra a los hogares de los niños por la chimenea y su panza no es ningún estorbo. Si me tocara a mí no pasaría seguramente, pero dice, él entra por una chimenea o cualquier otro edificio que se pueda encontrar en las casas para poder ingresar y dejar los regalos. Para saber qué niños merecen regalos, porque eso es muy interesante, los regalos son para niños buenos, ¿verdad? Si se han portado mal durante el año, no hay regalos. Para saber si los niños merecen estos regalos, Santa Claus dispone de un telescopio. Y él está mirando, escudriñando la vida de todos los niños con ese telescopio. Es capaz de ver lo que hacen todos los niños. Gracias a Dios, porque mi Dios es omnisciente y omnipresente y no necesita ningún telescopio. Pero bueno, hasta el telescopio es mágico, capaz de ver a todos los niños del mundo, además de la ayuda de seres mágicos que los vigilan. O sea, tienen unos duendecillos por ahí, que si te estás portando mal, ellos te están viendo y le van a pasar el reporte a San Nicolás si no te vio con el telescopio. ¿Verdad? Así que si un niño se porta mal, se dice que sí va a recibir una visita, y será la visita de Carbonilla o Kenneth Ruprecht. ¿Quién es Kenneth Ruprecht? Bueno, por ahí anda una imagen. Y va a recibir la visita de Carbonilla y no de Santa. Y como castigo, Carbonilla les va a regalar a los niños que se portaron mal solo un paquete o una bolsa de carbón. Yo quiero averiguar, voy a ver cómo hacemos un censo o algo, una encuesta, para determinar en estos años a cuántos niños les han entregado una bolsa de carbón porque se portaron mal. Mentira, siempre les dan regalos. Y ahí está la bicicleta, aunque se portó mal. Y yo, qué raro, pero este se portó mal. ¿Y la bolsa de carbón? ¿Qué pasó con Carbonilla? ¿Lo pensionaron ya? Hay que hacer la encuesta. De modo que Santa Claus, como podemos notar y dijimos desde el principio, es un personaje ficticio, como lo son el Padre Sin Cabeza, la Llorona, el Cadejos, la Cegua, la Carreta Sin Bueyes, entre otros, por lo menos aquí en Costa Rica, que eran usados para motivar a los niños a portarse bien. Pórtese bien porque le va a salir el cadejo. Pórtese bien porque le va a salir el Padre Sin Cabeza. Mire, todavía en mi época, cuando yo era un niño, no sé, 7 o 8 años, nos metían un poco de intimidación con esa situación. Y yo le voy a ser sincero, mis hermanas y yo, si ellas me están viendo, mis hermanas y yo un día asomados por la ventana, vimos al Cadejos y al Padre Sin Cabeza y a la Carreta Sin Bueyes. Dígame que no. Era tal la sugestión para que nosotros nos portáramos bien. Quien nos cuidaba y hizo un tremendo trabajo era mi abuela, porque mi mamá tenía que trabajar y mi abuela hizo lo que era posible. Entonces tenían que decirnos, pórtense bien, porque les va a salir el Padre Sin Cabeza, la Carreta Sin Bueyes y el Cadejo. Yo le puedo decir hasta cómo sonaban las cadenas que iba arrastrando el Cadejo, para que nos portáramos bien. De modo que Santa Claus fue creado a lo largo del tiempo, desde el año 270 más o menos, a lo largo del tiempo, por las tradiciones y el marketing de muchas empresas que buscaban cómo promover el consumo de sus productos. El hecho relevante aquí es que Santa Claus, o como quieran llamarlo, no estuvo presente en Belén, porque como mito o leyenda nació o surgió en los años del 1800. No estuvo en Belén, no estuvo en la primera Navidad, no fue parte del grupo de personas que se acercó para honrar al Señor Jesucristo durante su nacimiento. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la Navidad. Y es un símbolo, ¿verdad? Por excelencia, o es el símbolo por excelencia del consumismo. Quien ha venido a sustituir la imagen del personaje principal de las celebraciones navideñas, que es el Señor Jesucristo.
lo tengo que reiterar una vez más, el Señor no nació un 25 de diciembre. Tal vez por ahí de septiembre. Pero no un 25 de diciembre. Sin embargo, si vas a celebrar esta fecha como el nacimiento del Señor Jesucristo, de su cumpleaños, ¿verdad? Y yo quisiera saber que me dijeran cuántos años tiene, porque si me dice que 2024, yo le digo que no. Tiene más. Ahí lo vamos a dejar. Si es cierto que el conmemorado, el celebrado, el agasajado es el Señor Jesucristo, no entiendo por qué un árbol de Navidad o un viejo gordo y panzón que tiene una risa particular, ho, 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 tienen que sustituir al Señor Jesucristo. Como podemos notar, estas costumbres son solo eso, tradiciones que no tienen ningún sustento bíblico, que nos han sido impuestas en gran medida por la Iglesia católica, o el mercadeo insaciable de muchas empresas que nos marcan el tiempo no para adorar, no para reconocer, no para venerar al Señor Jesucristo, puesto que ni siquiera aparece en sus vallas publicitarias, ni en sus anuncios, ni en sus promociones. Usted no ve la persona del Señor Jesucristo, ni siquiera un pesebre a María, a José y al niño y unas ovejas. Usted no ve eso en la publicidad de estas grandes empresas. Ellas usan estas tradiciones y estas imágenes para marcar el tiempo de comprar, para marcar el tiempo de gastar, para marcar el tiempo de consumir. Mire, las dos fechas en el año en que más se consume es en Semana Santa y en el mes de diciembre. Es muy interesante, yo crecí viendo películas y programas sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo durante Semana Santa. Ahora usted quiere ver películas y le dicen, bueno, Ben-Hur, los 10 mandamientos, el egipcio, Cuadis. ¿Y qué tienen que ver con los sufrimientos, con la muerte y la sepultura de Cristo? Nada. Y lo mismo sucede en diciembre, ¿verdad? Lo mismo sucede en diciembre. Se aprovecha, entre comillas, la celebración del nacimiento de Cristo para marcar al lado del árbol y de San Nicolás el tiempo de comprar, consumir y gastar. El Señor Jesús no solo es el Omega, el último. El Señor es el Alfa y el Omega. El primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al último. Él ocupa todo. Él es todo. El Alfa y el Omega. Y el que lo llena todo y lo ocupa todo. Que dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia. ¿Qué está diciendo? ¡Hey! Señores, yo ocupo el primer lugar, no el último. Pero en el mes de diciembre, nosotros los creyentes nos hemos encargado de sustituir la imagen y la persona del Señor Jesucristo con un viejo panzón vestido de rojo que tiene una risa muy particular. Y con un árbol, diciéndole a los niños, ay, mire qué ilusión, las lucecitas, cómo se prenden. ¿Por qué no tomamos tiempo para decir a nuestros hijos? Esta fecha se conmemora porque un ser formidable y maravilloso nació hace más de 2000 años en Belén para darnos vida. Con razón las nuevas generaciones son tan irrelevantes. Mi amigo y mi amiga, no se enojen, no se disguste conmigo. No tiene absolutamente nada que ver San Nicolás con la Navidad y el árbol tampoco. Sería preferible que pusiéramos una imagen, una sombra negra, una silueta negra de un pesebre en nuestras casas que a San Nicolás y al árbol de Navidad. Que la pases bien. A propósito, feliz Navidad y próspero año nuevo. Que el Señor te bendiga.